Buenas tardes de nuevo por aquí con el tema de redes trifásicas. Entonces vamos a ver y a profundizar sobre las potencias. Vemos aquí el método de 3 batímetros y cargas en estrella con 4 conductores. ¿Sí? Los 4 conductores se refiere al neutro y las 3 fases. Es interesante en la red domiciliaria, ¿no? El batímetro tiene una bobina de medida de tensión y otra de intensidad, dispuestas de tal manera que la desviación es proporcional a la multiplicación de voltaje por corriente y el coseno de teta, donde teta es el ángulo entre el voltaje y la corriente, y lo señalaremos así: ángulo entre voltaje y corriente. Entonces aquí vemos eh, los 3 batímetros instalados: la línea o fase A, la B y la C, y el neutro. Un primer batímetro está entre la fase y el neutro, la fase A, batímetro A. Un segundo batímetro está entre la fase B y neutro, y un tercer batímetro está en WC, está entre la fase C y el neutro. Las cargas son ZA, ZB, ZC. Listo. Un posible diagrama fasorial es el que se señala en la figura, donde tenemos el voltaje AN, A neutro, el voltaje B neutro, BN, y el voltaje C neutro. Esos 3 vectores de voltaje están desfasados entre sí 120 grados. ¿Sí? Unas posibles situaciones de corriente IA, IB e IC pueden ser de esta manera: IA, IB, IC, y no estarán desfasadas 120 grados entre ellas, por lo que se trata de una carga desequilibrada de diferentes valores de impedancia ZA, ZB, ZC. Entonces por eso caprichosamente las distribuimos así, donde el teta A es de un valor, teta B es de otro valor, teta C es de otro valor. En este caso, la corriente IA de este teta A está en atraso con respecto a BAN. Aquí en este otro ejemplo, IB está en adelanto con respecto a BBN. Y esta teta C indica que la corriente IC está en adelanto con respecto a CN, o sea, cargas desequilibradas. Por tanto, la potencia total del sistema activa, porque el batímetro mide potencias activas, o sea, en vatios. La potencia total activa es la sumatoria de lo que indica cada batímetro, el A, el B y el C. ¿Sí? Entonces, el batímetro A mide el voltaje AN por la corriente AN, por la corriente A, disculpen, voltaje AN por la corriente A, por el coseno del ángulo que forman ellas dos, BAN e IAN. De forma análoga al batímetro B, es BBN por IB por el coseno del ángulo que forma BBN con IB.
Y así tenemos la última, de forma similar. De nuevo recalcamos aquí que un batímetro sirve para hallar ese teta. Ese teta, bueno, tratándose, si manejamos esta expresión de esta manera, ¿no? Sabiendo más bien, potencia activa es igual a la potencia que registra el batímetro igual a un B dado por una corriente por el coseno de teta, ¿sí? Entonces, teniendo el valor medido, podemos despejar teta y de esa manera lo hallamos, donde teta corresponde, ya sabemos, al ángulo que involucra la carga donde se suceden esa B1, ES y 1. ¿Listo? Entonces ahí tenemos la expresión, ¿no? Listo, continuamos por acá. Método de 2 batímetros. En una carga trifásica con 3 conductores bueno, tenemos una carga en triángulo con un Z, o más bien es una carga equilibrada donde el Z es igual en los tres lugares, en los 3 lados del triángulo, ¿sí? Tenemos la fase 1, fase 2, fase 3, no tenemos neutro, usamos 2 batímetros, un batímetro WA referido de fase A a B y un batímetro WC referido desde la fase C a B. Listo. Vamos a ver este ejemplo donde la secuencia es ABC y vamos a mirar cómo se trata, ¿no? Entonces, potencia activa del sistema, potencia total activa, es la suma de las lecturas de los 2 batímetros, ¿sí? Entonces, un batímetro, el A, mide el voltaje AB, correcto, mide el voltaje AB y se multiplica por la corriente IA y además también multiplicado por el coseno del ángulo que forman ese voltaje BAB con esa corriente IA. El batímetro WC de forma análoga multiplica ese voltaje BCB por la corriente IC y el coseno del ángulo que forman ese voltaje y esa corriente, BCB e IC. Listo. Tenemos además que la corriente IA es igual a la corriente IAB, o sea, la que pasa por esta carga, más la corriente IAC que pasa por esta carga. Ahí se tiene. Y la corriente IC es igual a la corriente ICB que pasa por esta carga y la corriente ICA. Ahí tenemos. Listo, ahora dice que reemplazar estos dos valores en esta ecuación. Entonces se tiene que la potencia total activa es igual. Se hace el reemplazo de estos dos valores. Entonces se tiene esta distribución. Se tiene esta ecuación que se alarga donde agrupándolo, bueno, dijimos que reemplazamos este I acá y este IC acá. Entonces tenemos todo este conjunto. ¿Y qué vemos acá? Que esta es la potencia activa PAB, porque involucra BAB e IAB. O sea, la potencia en esta impedancia.
Esta es la potencia PCB. PCB, pues involucra este voltaje y la corriente que circula por esa impedancia. Listo, y tenemos estas otras. Siguiendo nuestro análisis de la ecuación, potencia total activa es igual, redistribuyendo, tenemos esta cantidad. Es álgebra, ¿no? No nos vamos a centrar ahí a explicar, entonces llegamos a esta, donde este es PAB y este es PSB, y seguimos con esta otra expresión. Pero además mencionan que BAB es el mismo voltaje de línea del conjunto, ¿no? Voltaje de línea, y es el mismo BCB, es el mismo voltaje BCB. O sea, esos dos voltajes son iguales. También se aclara que IAC es igual a ICA, ¿sí? Listo. Además, la corriente IA, esta corriente IB y esta corriente IC son las corrientes de línea del sistema. Corrientes de línea. Como es secuencia ABC, se dijo en la condición del ejercicio, secuencia ABC. Entonces, miramos que se rige por las ecuaciones, por estas ecuaciones. Acordémonos, eso está en circuitos 43, video de circuitos 43, secuencia A, B, C. Por tanto, gira en este sentido y se dan los voltajes de acuerdo a las flechas B, AB, B, BC y BCA. Y BAN se denomina acá BBN y BCN. Todas con estas fórmulas, entonces acordémonos tenerlas en memoria: BAB, BBC, BCA, BAN, BBN, BCN. De acuerdo a esas fórmulas, entonces tenemos nuestro diagrama fasorial, donde tenemos BAB, donde tenemos BC y donde tenemos BCA. Estas están desfasadas 120 grados. Esos voltajes, este y este. ¿Sí? De acuerdo a las ecuaciones que acabamos de mencionar, entonces, bueno, este BCA, visto al contrario, es este BAC y forma un ángulo de 60 grados, ¿sí? Por lo que aquí tenemos 120. Bueno, eso es trigonometría o forma lógica de verlo, ¿no? ¿Qué más vemos por acá? Y no, venga, miramos. Sí, ahora miremos las corrientes. Bueno, esta BC es esta contraria BCB. Igualmente aquí 60 grados este ángulo. Entonces esta figura se hizo de tal manera para ver BAC e IAC, ¿sí? O sea, las que circulan por una impedancia y la diferencia de fase es teta. Entonces, digamos BAC y la corriente IAC, o sea, la corriente por esta y el voltaje por esta impedancia que tiene ángulo teta. Bueno, son equilibrados, entonces por eso el ángulo, para verlo más claro, sería este. BSA
y la corriente ICA. De nuevo aparece el ángulo θ aquí entre ese voltaje BCA e ICA. BCA, BCA e ICA. Entonces de nuevo aparece por ahí. Y de forma similar podemos manipular o dibujar ahí la corriente IAB y el voltaje VAB, o en este caso, ¿no? Esta impedancia, o si no, el voltaje BBC y la corriente IBC. Entonces saldría de forma similar. Bueno, aquí se supone que IAC retrasa BAC en un ángulo θ o adelanta. Bueno, en este caso suponemos que retrasa. Por tanto, del dibujo del diagrama se saca la conclusión de que ángulo entre BAB el ángulo comprendido entre BAB e IAC es θ más 60 grados. Y el ángulo comprendido entre BCB e ICA entonces BCB e ICA es igual a 60 menos θ. Entonces de la figura se saca esa conclusión, sabiendo que se trata de una carga en triángulo equilibrada, donde todos tienen ángulo θ, θ y θ, y son los mismos valores de impedancia. Entonces seguimos nuestro análisis. Dice acá que potencia total, continuamos nuestra equivalencia acá, PAB más PCB más BAB e IAC coseno de 60 más θ, lo acabamos de mirar, más BCB por ICA coseno de 60 menos θ. Lo acabamos de ver en el diagrama. Seguimos por acá. Vimos que BAB es igual a BCB y son iguales a los voltajes de línea. Y IAC e ICA son iguales, ¿no? Podemos dejar IAC aquí y aquí también IAC. Seguimos nuestro análisis, hacemos la factorización y llegamos a esta expresión. ¿Sí? Finalmente tenemos que este conjunto, esta expresión de cosenos se reduce a esta. Y finalmente tenemos esta expresión para potencia total activa del sistema es este valor, donde se deduce entonces que esta cantidad es potencia AC, porque aquí tenemos ya potencia AB más potencia CB, entonces este sería potencia AC, potencia activa. O sea, la potencia total activa del sistema es la sumatoria de potencia total, es la suma de la potencia activa de AB más la potencia activa CB más la potencia activa dada por este valor, que es la potencia activa AC. Listo. Entonces es una forma de verlo. Otro punto para señalar, esta podría ser una forma de medir
ese teta de un motor, que está configurado o que está puesto en estrella, en triángulo, perdón, motor en triángulo. Se ponen los dos batímetros. Los dos batímetros van a marcar una potencia total dada, la suma de esas dos potencias de batímetros, y es igual a este valor. Entonces, para hallar el teta, despejamos este teta, el ángulo, ¿no? Despejamos el teta. Podría ser una forma de verlo, ¿no? Entonces, ya miramos, el resultado de la operación nos dio esta cantidad, donde potencia total activa es igual a potencia AB más potencia activa CB más potencia activa AC. Listo, método. Seguimos acá, método del 2 batímetros en cargas equilibradas para hallar de nuevo teta. Entonces tenemos de nuevo una carga equilibrada con ZA, ZB, ZC iguales con igual ángulo, y la carga miramos que está en estrella. Tenemos tres fases A, B, C, y los batímetros WA, WC, WA sujeto entre fase A y B, y WC batímetro ubicado entre fase C y la B. Se supone en este ejemplo que la secuencia es ABC y las corrientes en retraso o en adelanto dadas por el ángulo teta. Entonces tenemos que el ángulo teta corresponde, en este caso, BAN, donde este punto común es el equivalente al neutro, por lo que se trata de cargas equilibradas, cargas iguales. Entonces coincidiría con el neutro del sistema. Entonces tenemos BAN con IA sería igual al ángulo BBN, y con el ángulo IB, el ángulo entre esas dos, sería igual al ángulo BCN y la corriente IC. El ángulo que forman esos serían teta, por lo que se trata, de nuevo afirmamos, de una carga equilibrada donde ZA igual ZB igual ZC. Como se trata de la secuencia ABC, entonces se rigen por las fórmulas que ya hemos visto, ¿no? De nuevo hacemos referencia a la secuencia ABC, donde pasa primero la A, la fase B es después, y después la fase C, según este giro, y se configuran las ecuaciones como vimos en circuitos 43, con sus correspondientes ángulos y valores de voltaje. Ya eso se analizó en ese video, circuitos 43, ¿no? La secuencia ABC. Entonces, de acuerdo a esos valores, vamos a mirar este diagrama fasorial donde tenemos voltaje BBC, voltaje CA y voltaje AB. Estos desfasados, los que acabo de mencionar, 120 grados. ¿Sí? Nótese que asumimos BBC con 0 grados.
BAB con 120 grados, BCA con 240 grados en el análisis de secuencia ABC. Entonces aquí tenemos BC a un valor de ángulo de 0 grados. Aquí la BAB y aquí la BCA. Entonces tenemos BAN con 90, BBN con menos 30 y BCN con con menos 30 y esta con menos 150. Entonces en ese diagrama situamos BAN, BBN, BAN con un ángulo de 90 dijimos. Aquí está señalado. BBN con un ángulo de menos 30 y falta BCN. Esta. BCN con menos 150, entonces aquí habría 30. Este ángulo es 30. Listo, entonces ahí vamos sacando los ángulos. Ya dijimos que este es 120, ya dijimos que este es 90, por tanto este va a ser teta, o sea, va a ser la diferencia entre BAN e IA. BAN e IA es teta. Aquí el dibujo lo señala. Es el ángulo de la impedancia. Este es teta. Y por tanto, por trigonometría, este ángulo es 30 grados. Pues 120 menos 90 es igual a 30 grados. Ahí se ve, ¿no? 120 menos 90. Listo, ¿qué más vemos por acá? Este menos 30 ya lo mencionamos. BBN e IB. ¿Dónde está? BN e IB. O sea, lo mismo. La corriente y voltaje sobre esta impedancia es con diferencia de teta. Aquí se señala. Listo. ¿Qué más tenemos por acá? Dijimos que este es 30, ya lo decimos porque este ángulo es menos 150, este es 30 grados. Entonces, entre IC y EI y BCN, BCN y la corriente IC, de nuevo se dibuja o hay una diferencia en ángulo de teta. Este ángulo. Entonces ya está explicado el gráfico. Entonces el primer batímetro, el batímetro WA, va a medir el voltaje AB por la corriente A y el coseno del ángulo que forman esas dos, esta y esta. Entonces, haciendo el despliegue y mirando el ángulo que forman estas dos según la figura, era este ángulo, 30 más teta. Entonces aquí lo tenemos, BAB, y ya es 30 más teta. Ahora el batímetro WC. El batímetro WC es la corriente que involucra IC con el voltaje BCB. Entonces BCB, la corriente IC y el ángulo que forman esa corriente y ese voltaje. Aquí están. ¿Sí? Y mencionamos que ese ángulo BCB e IC, ¿dónde está? BCB e IC. Bueno, aquí BCB es trasladado a este lado
aquí este es BCB, aquí lo trasladamos BCB e IC, esta sería 30 menos teta, 30 menos teta ese ángulo. Entonces tenemos el reemplazo ahí. Ya tenemos WC y WA. Entonces hacemos la suma de esos dos y sabemos que la potencia total de ese sistema, como habíamos visto, es esta expresión. Lo vimos en carga en triángulo o estrella que daba esta expresión, potencia total activa, raíz de 3, voltaje de línea, corriente de línea por coseno de teta. Este teta de cada impedancia, ese ángulo. Entonces de nuevo volvemos a nuestra expresión, la suma de los dos batímetros es la potencia total del sistema, y por tanto, como se trata de un arreglo en estrella, la expresión inicial o que vimos antes será esta, siendo BL el voltaje de línea, que es equivalente a BAB, BCB o BCA, ¿sí? Voltajes entre fases, entre esta, entre esta y entre esta. Entonces ese es el voltaje de línea y la corriente de línea es IA o IB o IC. IA, IB o IC. Esta es una carga equilibrada, por eso hablamos de eso, ¿no? De igual manera, si hacemos de igual manera si hacemos WC menos WA utilizando estas equivalencias, WC menos WA, y sabiendo estas otras equivalencias que es BL e IL, se reemplaza BL acá, este es BL, este es IL, este es BL, este es IL, y al hacer esta o al operar estos cosenos nos resulta, estoy resumiendo, ¿no? Estoy resumiendo el procedimiento para no hacerlo tan complejo. Llegamos a esta expresión donde se involucra B de línea, corriente de línea, seno de teta. ¿Listo? Dice además que si hacemos esta operación, lo que nos dio WC menos WA sobre lo que nos dio WC más WA, se llega a este o a esta otra expresión donde podemos despejar teta y es equivalente al arco tangente entre paréntesis raíz de 3 multiplicado por la diferencia de WC menos WA sobre WC más WA. ¿Listo? Entonces ahí quedaría calculado el teta en caso de tener un motor conectado en estrella a una red trifásica usando dos batímetros. Entonces tenemos la lectura de los dos batímetros y eso basta para calcular ese valor de teta que corresponde al, 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 al ángulo de cada impedancia. Por tanto, podemos hallar el factor de potencia que es coseno de teta. Si los dos batímetros que se usaron están en otras líneas, pues generalizando la fórmula sería
o llegamos a estas equivalencias también. Listo. Además recalcan, pero si la secuencia CBA ya no es ABC, sino CBA, lo que cambian es el orden aquí. Por ejemplo, este es WA y este es WB. Sería WB, WA. Cambian de lugar, ¿no? Igual acá, WC cambia con este W y WA cambia con este, con WC. ¿Listo? Entonces esa es la expresión general. Entonces espero que hayan entendido. Gracias.